Por otro lado, hace unos días tuve una charla muy interesante con Juliana Álvarez, repostera de la ciudad de Medellín, en su taller, en la que hablamos sobre emprendimiento en el sector de la repostería. Los invito para que la veamos. Bueno, y llegamos aquí al estudio de Juliana Álvarez, con quien vamos a tener esta charla sobre emprendimiento y repostería. Juliana, como ustedes saben, fue la ganadora a Mejor Repostera en Premios La Barra 2021 y pues tiene una experiencia enorme en el sector de la repostería con más de 15, 20 años. Digamos que 19. 19 y medio. Ule, yo Sí. quisiera que nos empezáramos a hablar un poco de cómo fueron los inicios de Juliana Álvarez en todo este mundo de la repostería. Bueno, los inicios, pues en realidad empecé con cocina. Yo estudié cocina en el 2002. Empecé estudiando y trabajando, porque en el SENA, acá en Colombia, estudiamos, pero también como que había unas temporadas que trabajábamos. Ahí todavía no había empezado repostería, aunque era lo que más me gustaba. Yo sí tenía claro que la cocina me encantaba, iba a empezar cocina, pero la cocina fue como el camino que yo elegí para llegar a la repostería, porque acá en esa época pues no había donde estudiar repostería. Entonces empecé con la cocina, luego en la segunda práctica, ahí en el hotel donde yo hice la práctica, me metí demasiado por repostería y de ahí en adelante no paré de trabajar en la repostería. Entonces ahí como que desde que hice esa segunda práctica, eso fue lo que me marcó muchísimo para seguir siempre con repostería. Perfecto, Juliana, hoy podríamos decir que es una de las reposteras más reconocidas de Colombia, no solo en nuestro país, sino en América Latina y hasta en Estados Unidos, donde ha hecho talleres y se le llenan con muchas personas de la comunidad estadounidense y de la comunidad latina. Y precisamente basados en toda esa experiencia, en esa historia que Juliana nos acaba de contar, es que queremos como enfocar esta charla en el marco de Expo La Barra 2021. Y yo quería empezar un poco también por preguntarte, Juli, ¿por qué la repostería es un negocio rentable? Porque uno ve que hoy en día cada vez más personas quieren emprender en el tema de la repostería. ¿Por qué hay rentabilidad en la repostería? Bueno, hablando de negocios, para mí creo que la mayoría son rentables. Porque más que la repostería, aunque ya obviamente nos vamos a enfocar en eso, pero para mí la mayoría de negocios son rentables desde que se cumplan algunas cosas que como emprendedores tenemos que tener. La repostería, ¿por qué? Creo que a raíz de la pandemia, pues antes, pero en la pandemia como que todo el mundo se dedicó a hornear y se dieron cuenta que es algo que cuando uno hace, cuando uno cocina, hay como una especie ahí de relajación, la gente se siente muy relajada, cuando una receta le sale bien y se la dan a otro, es una satisfacción muy grande, porque si estos días lo hablaba inclusive con unos amigos, cuando uno hace algo que al otro le gusta, hay una satisfacción mayor que cuando hago algo que a mí me gusta. Entonces, darle gusto al otro es lo mejor, se siente algo muy bonito. En la repostería o en la cocina sentimos eso cuando estamos cocinando para alguien más. Me parece que la repostería es un negocio rentable, pero lo que yo te digo, para mí la mayoría de los negocios son rentables no porque sea repostería o no, sino también cómo lo podemos enfocar. También está claro que la repostería podemos hacer unas cosas increíbles con unos ingredientes más económicos que la cocina. Sí requiere muchas veces más tiempo, más precisión, más exactitud, pero los ingredientes sí algunas veces son más baratos que un plato de cocina que pueda llevar unos ingredientes súper costosísimos. Cuando a vos te llegan a personas a tus clases, muchos de ellos quieren emprender en el mundo de la repostería. O sea, son personas que vienen a aprender, que tal vez tienen como esos miedos que siempre tienen los emprendedores. ¿Qué consejos les das a esas personas también teniendo en cuenta lo que acabas de decir, que finalmente la actitud es lo que hace que un negocio sea rentable también? Hay una frase que me gusta mucho, que la escuché hace poco, que dice, no es el emprendimiento, sino el emprendedor. Entonces, nosotros como emprendedores nos tenemos que fortalecer muchísimo. Creo que un emprendimiento lo jala como la persona que lo crea, el emprendedor. Entonces, primero, no es tanto dejar los miedos, que sí, obviamente uno tiene miedos, siempre. Dejarlos es difícil, porque siempre vamos a tener algún miedo. Uno de los miedos que he identificado, porque me gusta mucho escribir en redes sociales sobre emprendimiento y todas estas cosas, y varias veces he hecho la pregunta, uno de lo que más frena a la gente para conseguir sus objetivos es el miedo a fracasar y el miedo a que dirán. Y yo me quedé impresionada, pero fue porque en el momento que yo empecé con mi emprendimiento no podía ni pensar en qué iban a decir. O
sea, yo tenía tantas responsabilidades encima que el que dirán era lo último que yo pensaba. Y yo tenía que sacar un montón de cosas adelante, pero sí me quedé muy impresionada el miedo al que dirán o el miedo a que la familia o los amigos le digan a la gente, viste, te lo dije o algo así. Entonces yo creo que hay que dejar a un lado eso, hay que empezar a trabajar por el sueño que uno tenga, dejar, más que dejar esos miedos, aprender a vencerlos, identificarlos, porque uno muchas veces tiene un susto, pero no lo va a analizar por qué tengo este susto y cómo lo puedo como quitar o cambiar y empezar a crear un emprendimiento. Algo que me parece súper importante cuando vamos a ser emprendedores es que tenemos que tener disciplina, tenemos que ser constantes, tenemos que trabajar todos los días para lograr el objetivo que queremos, porque algunas veces queremos lograr algo, pero todos los días no hacemos nada para lograr ese algo. Entonces creo que de todo eso de la mano es lo que nos lleva a un buen emprendimiento. Hablando de esos inicios, pues de esas y esas palabras, ¿crees que es necesario que se tenga que hacer un plan de negocios? O sea, finalmente eso es lo que nos orienta, pero ¿cómo hacer ese plan de negocios también? Pues ve, yo en realidad cuando empecé, sí me hablaban de planes de negocios. Yo en realidad empecé muy joven, sin saber nada, no tuve plan de negocio, pero creo que algo que a mí siempre me ha ayudado mucho, porque no tuve una capacidad económica al principio para empezar, no la tenía, ni me gustaba pedir préstamo, pero sí creo que algo que me ayudó muchísimo es saber manejar como las finanzas, por decirlo así. Lo he hecho siempre de una forma, pues lo hice siempre de una forma muy empírica. Ahora obviamente todo cambia cuando uno ya tiene una empresa creada, pero haber sabido manejar eso fue súper importante porque lo poco que ganaba lo invertía en seguir creciendo. Entonces, sí un plan de negocios, pero saber manejar las finanzas es súper importante y también saber promocionarse. Vos más que todo lo sabes, que nos hemos conocido casi que desde que yo empecé. Y Juan pues trabajaba también en un periódico y siempre yo llamaba al periódico, a la revista, a los programas cuando las redes sociales no existían. Mi plan de negocios era cuidar las finanzas y saber promocionarme. Ese fue mi plan de negocios en un momento, todavía lo sigue siendo obviamente, pero también es muy importante tener una proyección, porque muchas veces no tienen proyección de venta. Si yo no tengo una proyección de ventas, pues no tengo como un ingreso estimado de lo que quiero lograr y no me propongo los objetivos. Porque muchas veces, no sé si has visto, también vemos personas que tienen emprendimientos pero dicen, no, hoy no vendí, pero ¿qué estás haciendo para vender y para llegar a las metas? Ese ¿qué estás haciendo? Ese, pues finalmente también yo creo que el éxito de un negocio, y en este caso de una repostería, tiene que ver mucho con un concepto. ¿Cómo pensar en ese concepto de lo que es el negocio para uno? ¿Cierto? Y lo hablo como negocio, es como repostería, porque vos, por ejemplo, empezaste con un modelo donde eran postres a domicilio, pero después, pues hoy en día el modelo de Juliana son las clases, son los talleres, son presenciales, y la pandemia te hizo ir a lo digital y encontraste también un nicho muy interesante ahí. ¿Cómo ha sido ese definir el concepto y cómo recomendás también a una persona que apenas está empezando también a que definan esos conceptos? Porque es que eso es lo que da el norte, eso es la claridad. Yo creo que para pensar en el concepto es muy importante ser fiel a lo que a uno le gusta, porque algunas veces uno quiere crear un concepto pensando en qué será lo que la gente le gusta. Una cosa es lo que la gente le gusta y otra cosa es lo que la gente necesita. Para mí, pensar en lo que la gente necesita basado en lo que me gusta es un negocio muy bueno, porque yo voy a hacer las cosas que me gustan, con todo el gusto, con todas las ganas, pensando en la necesidad de la gente, pero no estar dudando porque algunas veces queremos hacer algo, pero decimos, ¿será que a la gente sí le va a gustar? Pero es más basado en ese miedo de gustar o de ser aceptados que basados en lo que la gente realmente necesita en el mercado. Entonces, ser fiel a uno mismo, asesorarse pues obviamente de gente que sea publicista o de mercadeo para mirar el logo, porque es que algunas veces también, ahora hay muchas aplicaciones, hacemos logo, pero no, eso no queda tan bonito. Es mejor consultar a alguien que sepa de lo que está haciendo. Un logo se puede ver muy sencillo, pero detrás de eso hay un montón de cosas que los creativos lo piensan. Entonces, eso es súper importante. Y estudiar bastante y prepararse. Porque también he visto, ahora hay muchas propuestas de reposterías. Aquí al taller me han llegado muestras y postres donde creo que la idea está muy buena, pero falta mucha preparación en algunos casos. Vemos errores técnicos de los postres que, como te digo, están bien y puede que vendan, pero yo creo que cuando uno crea un negocio, tiene que crear un negocio pensando en grande,
que no voy a vender poquito, sino que voy a vender mucho, que me va a ir súper bien, y para eso tengo que mejorar la técnica, porque si sacamos una torta donde la técnica falla un poco, entonces no va a haber un crecimiento tan bueno. Para eso yo creo que en el tema de la cocina y de la repostería es muy bueno trabajar con gente que haya tenido mucha experiencia, que fue lo que yo quise hacer siempre, porque esa experiencia de estas personas que han trabajado en cocinas tan grandes o cocinas profesionales son las que nos dan las bases para tener un buen negocio también. Juli, en ese trasegar también, pues seguramente muchas veces has pensado abrir un punto de venta, no abrir un punto de venta. Yo no, la gente sí. La gente sí. Y ahí va la pregunta, ¿cuándo Sí, un sí. punto de venta? O sea, ¿qué debería esperar uno? O sea, uno empieza desde el principio con el punto de venta, ¿qué es lo que querés vos? Bueno, en realidad, vos me preguntabas también en el caso mío, todo el mundo me pregunta lo mismo. Yo no me lo he preguntado porque sé la respuesta desde que empecé. Cuando yo empecé a vender tortas y cuando empecé a dictar las clases, no quería un punto de venta porque no quería un riesgo muy grande económicamente, porque no tenía quien como que me diera un colchón o me ayudara y tenía que pagar pues muchas cosas. Entonces en ese momento lo hice desde la casa. Para mí esa forma de empezar desde la casa es una forma muy buena, sobre todo en el caso mío, que tenía a mi hija también cuidándola conmigo y no la quería dejar pues como con una niñera ni nada de eso. Empezar así pequeño e ir creciendo a medida que el negocio te pida crecimiento es la mejor inversión, pues que es como lo mejor. También si cuentan con la capacidad económica pueden montar un negocio grande desde el principio, pero yo creo que hacer un negocio muy grande desde un inicio, cuando de pronto uno no tiene como socios o mucha gente que tenga unos conocimientos grandes de negocio, puede ser un riesgo muy alto y un estrés también grandísimo. Entonces yo quería hacerlo como pequeño. A mí, en el caso pues mío particular, me encanta dictar clases, me gusta viajar, viajo dictando las clases. Entonces ahora tener un negocio implicaría estar mucho en Medellín, que es algo que no quiero ahora. Pero crear un negocio desde pequeño e ir creciendo poco a poco creo que es la mejor. En esa primera etapa, y vos también que escuchas a las preguntas de tus alumnos, que escuchas también las peticiones de la gente por recetas en tus redes sociales, ¿cuáles serían esos postres o esas preparaciones básicas que deberían estar en la primera carta de un emprendimiento? Una es también el tema de punto de venta, otra sería el tema de como cocina oculta, Sí. pues porque finalmente vos funcionabas en lo que hoy conocemos como una cocina oculta. Sí, sí. Y todavía es como un taller oculto. Pero yo creo que hay varios sabores que no pueden faltar. Bueno, para mí el primero que nunca puede faltar es el chocolate. Siempre debe haber algo con chocolate. Y no, para mí no hay problema en que la gente saque lo mismo que se saca siempre. Pero si van a sacar algo que ya está como muy, como diríamos, en un buen término, algo que está muy vendido ya, por decir un brownie, es algo que se ha vendido muchísimo. Yo puedo vender el brownie, pero ¿cómo vamos a hacer para que ese brownie sea el brownie que realmente se destaque? Entonces, sacar algo siempre de chocolate, sea innovador o no, para mí la innovación no está en hacer un producto diferente a lo que ya se ve, sino hacer también lo que ya se ve de una manera diferente, que el sabor se destaque más que los demás. Para mí siempre debe estar el chocolate, debe haber algo con fruta, porque los que no les gusta el chocolate o mucho el dulce, siempre eligen algo más cítrico, más de fruta. Y tener sabores, que digo yo, sabores como más suaves, más neutros, por decirlo así, o más nobles, como el caramelo, el dulce de leche, tres leches. Son postres que para mí, yo creo que se van a vender siempre, esos tres sabores, independientemente del postre, pero esos tres sabores siempre incluirlos en una carta. Si estoy en punto de venta, ¿crees que debería pensar en productos de panadería? Y en el caso, por ejemplo, de que sí, sería buena idea más, pues porque el repostero generalmente no es panadero, sería más buena idea tener, por ejemplo, productos congelados para sacar recién horneados. ¿Cómo lo verías ahí? Pues a mí, yo no me he metido mucho en panadería, pero productos congelados para vender horneados sería muy bueno, además porque es que la panadería ya el otro día como que no va quedando igual. O en el tema de pastelería, pues sacar croissants, rollos de canela,
con algunos de sus sobrantes después también hacer una torta como de esas tortas de pan con fruticas, con arándanos. También se puede optimizar el producto, pero sacarla congelada es un éxito. Perfecto. Y eso también le sirve al negocio, o sea, la repostería como tal le sirve tener, o sea, yo digo, yo no me especializo en repostería, pero le ofrezco panadería y tengo un proveedor de panadería congelada. Sí, o por ejemplo ofrecer cosas saladas. Ajá. Entonces, si yo tuviera hoy una repostería, sería todo lo de la repostería, pero también tartas saladas me encantaría, como Sí. unos quiches, una tarta de espinaca, quesos, como que la gente en el momento que no quiera un postre tenga otra opción, porque es que si todo el día la gente no va a querer comer dulce. Entonces, o unos sanduchitos con los croissants, deliciosos. Y eso abre las ocasiones de consumo, pues, o sea, no solamente es para el algo, sino que uno va abriendo como ese espectro. Ahorita hablabas de algo importante y es el mercadeo. ¿Cómo hacer una estrategia de mercadeo efectiva cuando hablamos de repostería? Bueno, en realidad, pues que yo haya estudiado mercadeo no, pero te cuento cómo manejo pero yo. Pero sabe mucho mercadeo. Sí. O sea, 19 años vendiéndose. Sí, sí, sí. Exactamente, 19 años vendiendo. Primero, creo que es súper importante mostrar lo que hacemos. Que desde que las redes sociales empezaron, yo empecé. Cuando nadie estaba interesado en publicar nada, publicar solamente su vida privada, yo me intereso mucho más en publicarlo de mi negocio. O sea, yo por decir en las redes sociales, en las historias, sí pongo que estuve viajando, pero para mí lo más importante no es publicar una foto mía en un lugar como fancy, por decirlo así, sino, o sea, yo necesito publicar la torta y que la gente se antoje de las clases, o si tiene un negocio de repostería, que se antojen, hay que antojar a la gente. Las redes sociales no son un canal de venta directo, pero sí son una vitrina ahora, y más después de haber tenido una pandemia donde la vitrina ahora es más virtual que presencial. Entonces, siempre saber mostrar el producto, saber contar la historia o el valor del producto es importantísimo. Si vos vendes croissants, pero si los haces con mantequilla o con chocolate real, pero no le estás contando a la gente qué es ese valor agregado que tiene ese croissant, para mí va a ser un croissant más. Pero si a la gente le contás cuál es el valor agregado de tu producto, obviamente el mercado es mucho mejor. Tener un buen servicio al cliente es importantísimo. Eso es un mercadeo que no lo vemos, pero que es lo que hace que la gente que vaya a nuestros lugares tenga una buena experiencia y la recomiende con los demás. Entonces, siempre tener un buen servicio al cliente es fundamental, importantísimo. Y yo creo que saber ofrecer el producto, saber enfocarnos en qué es lo que nos da ganancia y cómo lo voy a promocionar. Ahora estábamos hablando de eso. En el caso mío, el producto soy yo, pero tengo que saber promocionarme a mí misma. Entonces, yo no lo hago porque me guste figurar o porque me guste ser famoso, porque ese no es el objetivo. Sí, obviamente es la consecuencia de lo que se muestra. Pero en realidad, más que eso es, en el caso mío, que el producto soy yo, a mí me gusta mucho escribir, entonces trato de escribir cosas que inspiren a la gente y que nos conectemos. Una conexión más sentimental con un cliente, una conexión como más cercana en las redes sociales, hace que la gente se enamore mucho más de la marca. Y cuando hay un enamoramiento de la marca, ahí ya se vende solo. Finalmente, una de las cosas más importantes es aprender a contar historias. Aprender a contar historias desde cómo nos comunicamos, pero también desde los mismos productos. O sea, cómo una historia, como una torta cuenta una historia. O sea, finalmente ahí es donde está lo que vos decías, esa conexión, ese enamoramiento con los otros. Pregunta compleja, pregunta complicada. ¿Cómo cobrar el trabajo? Porque es que cuando uno está empezando, cobrar es muy, muy complejo. Bueno, ¿cómo cobrar? Yo creo que más que cobrar es cómo devuelvo lo que la gente me está pagando, cómo lo justifico, ¿cierto? Porque algunas veces nos da susto cobrar, pero es qué voy a hacer para que cuando él me pague quede súper contenta. Entonces, más que preocuparnos en si me van a pagar, es yo cómo voy a hacer que esa persona se vaya convencida de lo que me pagó. Muchas veces la gente, por decir, me compraba una torta y en ese momento no sabía si la torta estaba buena o no, pero yo ya los estaba atendiendo bien, el empaque de las tortas trataba que fuera muy lindo, que la decoración fuera bonita cuando iban por la torta y la veían. Entonces ya desde ahí empezaba una buena experiencia, ya la probaban y estaban aún más convencidos sobre todo del costo. No darles nunca susto de cobrar. Yo lo que hago generalmente es que el costo neto de la torta lo multiplicaba por 3 y a eso la vendía, y ya hacer toda la experiencia que la gente tenga es lo que justifica el valor que están pagando. Entonces no es solo la torta, es una buena atención, lo que te digo, es un buen empaque. Algunas veces
por decir, acá en Medellín hay una repostería que vende brownies, que es un brownie, que todo el mundo vende brownies, pero esos brownies para mí son especiales porque vienen en un paquete hermosísimo y se pueden dar como regalo elegante. Mira que es el mismo brownie, pero es un brownie que está a un nivel mucho más alto que el resto por tener un buen empaque. Entonces, tener un buen empaque también justifica que la gente le pueda invertir mucho más porque es algo que se está viendo más elegante y más bonito. ¿Qué otros consejos de servicio al cliente das? O sea, porque finalmente eso es lo que hace la experiencia, eso es lo que hace la diferencia entre el A y el B. Bueno, hay varias cosas importantes cuando estamos vendiendo o estamos atendiendo a los clientes. Siempre a los clientes tratarlos bien. No es que siempre tengan la razón, pero no hay un motivo para uno pelear con un cliente o tratarlo mal. No importa si el cliente nos está tratando mal. Bueno, a uno ahí sí le toca respirar y contestar siempre, bueno, muchas gracias. No hay que entrar en una pelea, en una discusión. Nunca discutir con un cliente, siempre tratarlo súper bien. No hablar tanto cuando estamos queriendo vender. La mejor venta no es el que más habla, sino hacer 3 preguntas, identificar qué es lo que la gente quiere y ofrecer lo que la gente está pidiendo. Que algunas veces queremos como meterle a la gente un montón de productos que no necesitan y se vuelve el vendedor cansón. Entonces, eso no, ni tampoco ofuscarnos, por ejemplo, cuando me dicen, no, es que la gente no valora mi trabajo. La gente no tiene por qué valorar el trabajo si no lo conoce. La gente va a valorar lo que conoce y lo que estamos comunicando, que ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer desde las redes sociales, mostrar. Ya cuando la gente conoce, como el ejemplo que yo digo, si vos vas a, no sé, a Ferrari y pedís el costo de un precio de un carro, no vas a decir, ah, no, pero eso está muy caro, explícame por qué, vos ya sabes por qué, ¿cierto? Ya todos sabemos por qué. Ya no le decimos al de Ferrari, ven y eso, ¿por qué cuesta tanto? Porque ya lo sabemos, a eso es lo que tenemos que llegar, que la gente sepa por qué valemos lo que valemos, porque lo sabemos comunicar. Juli, ¿cómo dedicarle tiempo al trabajo de finanzas y al trabajo creativo? Finalmente es una de las cosas que más yo creo que preocupa, acongoja a los cocineros y a los reposteros, o sea, porque es o me dedico al negocio o me dedico a crear, pero uno tiene que hacer las dos cosas. Sí, claro. Obviamente, si dejamos de hacer una, el negocio se va, mejor dicho, para abajo. Es súper importante siempre estar teniendo en cuenta las dos cosas. Cuando yo no tenía mucha ayuda, cuando la mayoría de cosas las hacía yo, ahora gracias a Dios tengo un equipo de trabajo, pero al principio en el día era como mi trabajo de oficina. Entonces, yo nunca he sido muy buena para los computadores, pero sí compraba esos cuadernitos que tienen como valor, costo de venta, ganancia, no sé qué, y yo iba llenando los cuadernitos, me sentaba, tenía que calcular muy bien los costos, porque también tenía que calcular muy bien cuánto me iba a ganar para saber cuánto iba a pagar. Entonces, en el día me encargaba de todo eso. Ya en la noche, de la tarde a la noche, dejaba todo ese trabajo de oficina y me dedicaba a pensar en ideas nuevas, que eso sí me encantaba, ver programas, a leer libros, a inspirarme bastante. Entonces es saber cómo organizarnos el tiempo. Yo empecé trabajando en la casa donde hacía de todo. Entonces hacía las tortas por pedidos, organizaba las finanzas, organizaba a mi hija, hacía el aseo de la casa, bueno, todo. Yo creo que la mayoría de cosas se pueden hacer desde que haya una organización, no estar picando. Yo soy súper metódica con los tiempos. Entonces, por decir, yo decía, listo, de 8 a 8 y media barro la casa. O sea, algo así, o sea, si en esa media hora no alcanzaba, ya, chao, cambio de actividad. Pero me programaba todos los horarios y respetaba los tiempos. Y otra cosa que mata mucho ahora a la gente, a mí, pues yo publico, todo el mundo creerá que vivo muy pegada en las redes sociales y no, yo publico, leo comentarios, les doy me gusta y ya, pero no, o sea, vos has visto y hay mucha gente que puede quedarse en el celular 3, 4 horas viendo videos, de nada. Entonces perdemos mucho tiempo, hay que tener una disciplina muy grande y decir, voy a ver el celular, pero de esta hora a esta hora. Y en el otro tiempo, pues ya como te digo, yo tengo un equipo que me ayuda a organizar todo lo de finanzas, pero sí me gusta leer. Entonces dedico un tiempo a leer y lo hago con tanta disciplina que digo, en media hora no voy a ver el celular. Y me puedo estar muriendo de ganas, me pueden escribir, pero no lo hago si quiero que el tiempo me rinda, porque es que si no, no hay manera. Finalmente ese secreto es ese, saber cómo organizar el tiempo. Y en ese tema de las finanzas hay otro dolor de cabeza para los emprendedores que son los proveedores. ¿Cómo recomiendas manejarlos? Pues yo creo que lo que tenemos que hacer es un análisis de proveedores y mirar cuál proveedor vende al mejor costo, pero no darnos susto de vender un producto porque los ingredientes están muy costosos.
Hay ingredientes como el chocolate que yo no voy a negociar. Si trabajo con una torta de chocolate, lo voy a hacer con un buen chocolate. Ahí sí no busco el más barato, porque si no es que el producto creo que no va a quedar como yo quiero o como me gusta. Entonces, sí conseguir los proveedores que no vendan muy costoso. También algunas veces uno como emprendedor quiere hacer de todo. Entonces van hasta el lugar donde lo venden y pierden medio día yendo a un lado, al otro o al otro. Cuando si te pones a sumar, el domicilio te vale lo mismo que lo que te gastaste yendo y viniendo. Y te gastaste más tiempo, porque es que el tiempo es lo más importante. Si yo gasto medio día yendo a comprar cosas, ese medio día lo pude haber invertido vendiendo y ganaba mucho más. Y me gastaba casi lo mismo desplazándome, estando ahí haciendo los productos. Entonces, con los proveedores también yo lo que trataba de hacer siempre era manejar proveedores que todo me lo llevaran hasta la puerta de mi casa, porque es que si no el tiempo no me rendía. Y con ese tiempo, ¿cómo hacer, por ejemplo, con las entregas? Pues dice uno a veces las tortas de varias capas que son enormes, que uno dice, la entrego a un domiciliario, es preferible entregársela al domiciliario o uno hacer ese desplazamiento o decirle al cliente, yo se la vendo, pero usted por ella. Sí, por ella. eso era lo que hacía porque yo pues no podía. Y siempre he tenido claro que lo que me hagan hacer vender la torta, no llevarla hasta la casa de un cliente. Yo era una en ese momento. Entonces, o yo hacía tortas o me dedicaba a repartirlas. Y obviamente repartir una torta no te da la ganancia que si te quedas en tu casa y haces y la gente va por ellas. Si yo no tenía en ese momento quien me las llevara, sí les decía, bueno, en esa época que yo empecé a vender tortas, hace como 16 años, no había domiciliarios, que ahora es más fácil conseguir hasta gente que va en un carro, la lleva, bueno. En ese momento sí le decía a la gente que debían recogerla, todo el mundo la recogía, en eso sí me fue súper bien, iban en taxi, siempre les decía, mira, no tengo domicilio, pero puedes ir a la hora que tú quieras, esta es mi casa, entonces yo tenía más flexibilidad de horario para entregarla. Ya después sí manejé un horario más como de oficina, porque pues a veces hasta las 10 de la noche querían llegar por una torta. Y le recomendaba también los horarios y la temperatura, porque una torta de chocolate con una decoración, con un moño de chocolate al mediodía, obvio, pues no. Entonces les decía, mira, si es posible la recoges el día anterior en la noche, que es más fresco, o ponen aire acondicionado, pero yo creo que desde que uno lleva el cliente con amabilidad, todos eran súper queridos. La gente generalmente siempre iba por las tortas y no pasaba nada. Para ir terminando, ¿qué tan importante es investigar y seguir tendencias en un emprendimiento de repostería? Importantísimo, importantísimo, porque es que si nos vamos quedando atrás es cuando dejamos de investigar cuáles son las tendencias del momento. Para siempre estar vigentes tenemos que estar actualizándonos y no quedándonos atrás. Creo que uno puede tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no se va volviendo cada vez vigente y no está actualizado, se vuelve obsoleto y obviamente siempre van llegando cosas nuevas que van gustándole a la gente. Entonces, la investigación es importante. En eso sí, algunas veces invierto mi tiempo de las redes sociales. Trato de no seguir nada que no me aporte mucho para mi negocio. Si vos te pones a mirar la gente que yo sigo, la mayoría son o fotógrafos o pasteleros. Me encanta la fotografía, obviamente pues la pastelería, es la mayoría de gente que sigo, o emprendedores. Y todo eso, mientras estoy mirándolo, o me meto a Pinterest a ver ideas de fotos, de tortas, para estar actualizándome cada vez más con nuevas ideas. Eso es fundamental, porque algunas veces nos da pereza ese trabajo creativo y lo hacemos fácil haciendo lo mismo que ya está. Sí, obviamente todos hemos hecho cosas que ya están hechas, pero sí tratar de estar cambiando y sacando cosas nuevas y haciendo lo que digo yo como un I+D. Entonces, ¿qué es un I+D? Investigación y desarrollo. Hagamos la investigación, desarrollemos nuevos productos. Si los ingredientes se pierden, no se pierden. Si la receta no sale, no estamos perdiendo. Estamos haciendo una investigación de qué hago después para que esto me quede mejor. Gastar en ingredientes para ensayar preparaciones nuevas es una inversión grandísima, pero la gente muchas veces me dice, Juli, es que hago una receta, ¿de quién se la doy? Es que el objetivo no es pensar en quién se la damos, sino cómo hacemos una receta buena para ir desarrollando productos nuevos. El desarrollo de nuevos productos es un desarrollo de recetas que no sabemos si nos van a quedar bien o no, pero si nos quedan bien, maravilloso. Y los costos y en los presupuestos, la gran recomendación es dedicar un rubro a ese trabajo de investigación y desarrollo también, porque si yo no saco, por decir algo, 100.000 pesos al mes, estoy dando pues una cifra a improvisada, pero si yo no saco eso, pues finalmente no voy a tener dentro de mi estructura de costos ese presupuesto para poder comprar los ingredientes que necesito. Exacto.
Juli, la última pregunta, y tomaste, y hablaste algo muy interesante también en el tema de redes sociales. ¿Qué tan importante hoy en día es el relacionamiento con influenciadores y obviamente también con medios de comunicación? Yo creo que no podemos dejar de lado que los medios de comunicación también son muy importantes en estos momentos. Pues como la relación con influencers, Sí. decís, Como saber sí, que... o sea, repostero hacia el influencer, cómo hacer para, o sea, cómo hacer un trabajo gana-gana también, o sea, que el influencer te dé exposición, Sí. pero que no se aproveche de vos, o sea, cómo esa relación debería construirse. Bueno, sí, dijiste algo súper importante. Yo creo que más que aprovechar, sí, lo que pasa es que ahora el trabajo de influencer muchas veces como que se pide todo regalado a cambio de... creo que saber cuál es qué es el foco de lo que necesitamos, ¿cierto? Y saber en qué momento nos vamos a regalar. Todos nos hemos regalado muchas cosas en algún momento, pero es saber a cambio de qué. En el momento, hace muchos años cuando yo empecé, pues grabé muchos programas de cocina de los cuales a ninguno nos pagaban por un programa, pues como en temas monetarios, pero sabíamos que eso era una exposición a que la gente nos conociera y obviamente nos servía un montón. Con un influencer funciona bien, pero yo creo que saber con cuáles y como para qué, ¿cierto? Dependiendo, si yo trabajo repostería y hay un influencer que se está dedicando a mostrar cosas de comida, que tiene buenos seguidores, que la gente le tiene credibilidad y que maneja una imagen parecida a la mía, está bien, ¿cierto? Pero pues si hay influencer que no tienen nada que ver con la marca que uno quiere promocionar, entonces creo que ahí no quedaría muy bien. Yo creo que lo mejor es el propio influencer. Sí, o sea, pero más que yo quiera ser influencer o no, porque en realidad yo no estoy pensando que las marcas me regalen un montón de cosas. Las cosas que a mí me han regalado es que me llaman y hasta me dicen, déjame te la regalo porque no me gusta tampoco. Me siento muy comprometida y no me quiero comprometer con tantas marcas. Quiero ser como, sí, mi propia influencer, quiero ser la misma persona que yo pueda comunicar la marca. Lo que pasa es que también el tema de comunicación me gusta, pero entonces sí, no somos muy hábiles como para la comunicación, de pronto tener a alguien que nos pueda aconsejar o contratar a alguien que nos ayude a manejar las redes sociales. Con influencers sí, pero tratemos siempre de estudiar un poco sobre cómo comunicar. Eso es una de las claves importantes como para tener el liderazgo en los negocios y saber manejar bien la comunicación es importantísima para convertirnos en los propios influencers. Y los medios de comunicación, a mí todavía me gusta pues el tema de las revistas o los programas o los periódicos, eso me parece todavía súper bueno. Perfecto, no, le agradecemos mucho a Juliana Álvarez, A ustedes. repostera, emprendedora, youtuber, por haber estado con nosotros en este espacio de Expo La Barra. Yo les recuerdo que si ustedes tienen las preguntas, que si quieren hacer preguntas, pues las pueden hacer en el chat, ¿cierto? Que después se las traduciremos o se las trasladaremos a Juliana para contestarlas en nuestro especial de cubrimiento en www.revistalabarra.com. Les recuerdo que también nos pueden o pueden publicar sus recomendaciones, pueden publicar contenidos en las redes utilizando el hashtag Expo La Barra 2021. Y nada, Juli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan, muchas gracias a todos. Hasta luego.